prácticas que lo que hacen en muchas ocasiones es sostener prácticas más arraigadas a los modelos tutelares anteriores, ¿no? Entonces, la idea, para ponerlas en discusión y para que nos encontremos pensándolas, antes que nada, y definiéndolas, era encontrarnos justamente en este momento y pensar de qué se tratan, cuáles son, cuál es nuestro lugar ahí, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras, el entrecruzamiento de discursos que sostienen esas prácticas socioeducativas, cuáles discursos son convocados incluso, ¿no? A responder o a decir algo en relación a estas medidas socioeducativas que muchas veces, ¿no? Parecen como más difusas y bastante ambiguas. Un poco eso es un recorte mínimo de lo que hemos estado discutiendo nosotros en la mesa y que es como algo de la génesis de por qué nos encontramos hoy y por qué pensamos particularmente esta charla. Les comento quiénes son los disertantes en esta ocasión. Está Federico Medina. Fede es doctor en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán y becario postdoctoral del CONICET. Es docente también de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago del Estero, y es integrante a su vez del equipo de estudios sociales en derechos humanos del INDES de la Universidad de Santiago del Estero y del CONICET. Federico, en su tesis de doctorado y en distintas producciones académicas, se ocupa de estudiar la conflictividad penal desde una perspectiva socioantropológica. Por otro lado, también nos acompaña Silvia Camuña. Silvia es profesora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene un posgrado en lectura, escritura y educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo. Es especialista en educación y TICS y está cursando el doctorado en letras de la Universidad Nacional de acá, la provincia. Silvia también es escritora, es poeta y narradora, y siempre emparentó su labor docente con su escritura, y difundió propuestas de talleres literarios en escuelas y programas ministeriales. La experiencia más reconocida fue la publicación de la revista estudiantil Villabón, El barrio al revés, de la Escuela Juan 23. Desde 2018 es referente del área de proyectos socioeducativos de la modalidad de educación en contexto de encierro, y además se desempeña en el INVELEC, Instituto de Investigación sobre el Lenguaje y la Cultura de la Universidad Nacional de Tucumán, y del CONICET como personal de apoyo a la investigación educativa. Y por último, contamos hoy con Eliana Gauna, que es compañera e integrante de la mesa No a la Baja Tucumán, y es licenciada en Trabajo Social y ex integrante de los equipos técnicos de los juzgados penales de menores de la provincia de Tucumán. Si les parece, comenzamos escuchando a Federico, luego a Silvia y finalmente a Eliana, y luego vamos a tener un momento de intercambio y de preguntas que quisieran ir haciendo. Las preguntas, sí les vamos a pedir que las puedan ir poniendo en el chat, o después, si tienen ganas y se animan, pueden encender sus videos y las hacen directamente por ahí. Bueno, Federico, si te parece, y ahí me silencio. Bueno, antes que nada agradecer la visita, la invitación, perdón, a Andes, a la Mesa No a la Baja, bueno, a vos, Sol. La verdad que la consigna del encuentro me resultaba sumamente estimulante para pensar para traer aquí algunas preguntas en realidad en relación a lo que entiendo que es el enfoque antropológico sobre el problema penal juvenil o la conflictividad penal juvenil, y también pensaba que era un momento oportuno para acercar algunas conclusiones, algunos resultados que vienen aportando algunas investigaciones que desde esta perspectiva se están haciendo a nivel nacional, algunas de las cuales he tenido la oportunidad de participar. Una de ellas un informe que publicó UNICEF en el 2018, y otro, un informe que se hizo a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que está próximo a publicarse, digamos, que se hizo el año pasado. Voy a hacer estas primeras preguntas, voy a dejar como preguntas, y después
voy a apuntar lo que entiendo son algunas claves para pensar los problemas que presenta cotidianamente, que presenta rutinariamente la ejecución, el diseño y la ejecución de este tipo de medidas en el ámbito penal juvenil. Una de las primeras preguntas, y de esto me hago eco en la consigna, ¿no? Están situados en Tucumán en el marco de una reforma procesal penal que viene a modificar las reglas de juego en la intervención de las agencias penales, de las agencias judiciales penales. Y una de las primeras preguntas que me hago ante un escenario como este, que en definitiva es el que lleva la consigna del encuentro y el que ha motivado que organicen esta serie de encuentros, tiene que ver con lo que entiendo que es fundamental para el abordaje socioantropológico de los problemas penales juveniles, que es la cuestión de cómo tomamos distancia, cómo nos aportamos de un abordaje normativo, de un abordaje jurídico de la conflictividad penal juvenil. ¿Por qué lo digo? Bueno, más que nadie, me parece que integrantes también de este panel y ustedes que están organizando, digamos, este encuentro y que están siempre buscando, digamos, que gane terreno la mirada interdisciplinaria en el problema penal juvenil, aún así sabemos que sigue siendo un ámbito dominado o gobernado en muchos casos por una mirada jurídica y de quienes se estudia y quienes se escriben por lo general, o a quienes se reconocen y quienes lo hacen, generalmente lo hacen desde el ámbito del derecho. Y me parece que ese es un primer problema, una primera cuestión a tener en cuenta. Por lo general entiendo que los razonamientos jurídicos se estructuran limitadamente entre el ser y deber ser de la norma, y eso me parece que acota un poco la mirada con respecto a la problemática penal juvenil. Al respecto, una cuestión que se ha marcado en relación a los abordajes normativos es la cuestión de se le ha llamado como a la lógica de persecución del culpable, lo llama una antropóloga reconocida, en relación a marcar cómo las discusiones en el ámbito de la infancia y la adolescencia han estado muy atravesadas por una lógica dicotómica de tutelares versus protección integral y de acusaciones cruzadas entre unos y otros, y por lo general ese tipo de abordajes están mucho más preocupados por señalar, por culpabilizar, que por comprender y analizar para poder pensar las intervenciones de otra manera. Entonces, como primera pregunta o como primer desafío es cómo hacemos para tomar distancia de un abordaje normativo que suele prevalecer en este ámbito de estudios. La segunda pregunta que vengo aquí a traer y que me parece relevante también, y eso ya tiene que ver precisamente con la reforma normativa que tiene lugar en Tucumán, es ¿qué valor tienen las reformas normativas para los sujetos, digamos, involucrados directamente en esas reformas? ¿Sí? O sea, ¿qué valor tienen desde las perspectivas nativas, desde las percepciones, desde las opiniones de los sujetos directamente involucrados? En este caso me estoy refiriendo obviamente a adolescentes, a jóvenes, y como sabemos en el ámbito penal juvenil, a un tipo particular, a una situación socioeconómica particular en relación a adolescentes y jóvenes. Y esta pregunta la hago porque también desde la antropología jurídica se marca por lo general la existencia de esto que se conoce como el fetichismo legal, la excesiva sobreexpectativa en una reforma procesal, ¿sí? En una reforma legislativa, la excesiva esperanza en que una reforma normativa puede transformar prácticas y puede modificar concepciones en relación a las intervenciones estatales. Y lo digo en este tono porque entiendo que por lo general, si bien las reformas normativas entendemos que son solo puntos de partida para modificar prácticas y para poder permear ciertas concepciones, sobre todo en el ámbito penal juvenil, donde existen ciertos sentidos y concepciones que circulan en relación a la criminalidad juvenil y las familias involucradas por lo general, es que nos olvidamos muchas veces que esas reformas normativas tan anunciadas y de tanta relevancia no se montan sobre la nada, no aparecen en un vacío, sino que se montan sobre rutinas, sobre prácticas que están instaladas y sobre concepciones de agentes estatales que son encargados de llevar a cabo esas reglas y esas normas que se modifican. Entonces, entiendo que la utilidad que tiene el abordaje antropológico en este caso permite tomar también distancia y tomar con pinzas, como digo, la excesiva expectativa en una reforma normativa, ¿sí? Las reformas normativas se montan sobre prácticas, sobre rutinas que tienen mucho tiempo y en muchos casos sobre concepciones o ideas sobre la criminalidad juvenil que están
demasiado instaladas, y me parece que eso es algo que en este caso tienen que tener en cuenta. Yo pongo un ejemplo, sé que tengo muy poco tiempo, pero ustedes están atravesando ahora en Tucumán un proceso de reforma en términos ya jurídicos de un sistema adversarial, donde se instala la oralidad, donde se definen de manera más clara los roles de fiscales y defensores y demás. Y uno lo primero que podría pensar de la mano del discurso que envalentona la reforma y que la pone a la reforma en el lugar máximo allá arriba, es que lo que puede pasar o lo que va a generar con la reforma es que se van a respetar, por ejemplo, lo pongo como premisa, en mayor medida, y que las intervenciones estatales van a ser más respetuosas de los derechos de los niños y niñas en los procesos penales. El ejemplo muy cercano, en este caso, tenemos aquí en mi provincia, Santiago del Estero. Este proceso de reforma en Santiago se inició en 2011, de manera escalonada en diferentes departamentos del interior de la provincia, hasta implementarse efectivamente en toda la provincia a partir de 2016. Y si uno se pregunta por el respeto o por prácticas valiosas desde el punto de vista de estándares internacionales de derechos humanos en materia penal juvenil a partir del proceso de reforma, lo que encuentra en realidad es que la cultura punitiva, la cultura inquisitorial, en este caso ha pasado de la cabeza de los jueces, que eran los actores claves, digamos, dentro de un sistema inquisitivo, a los fiscales, y que lejos de respetarse y que lejos de promoverse prácticas más valiosas en el ámbito penal juvenil, lo que viene pasando, por lo menos a nivel local, es lo contrario, ¿no? Entonces, para marcar por ahí un contraste y relativizar el valor, el gran valor que en muchos casos de discursos jurídicos se le asignan a ciertas reformas. La tercera pregunta tiene que ver con, en definitiva, cuál es el aporte puntual, cuál es el aporte específico que puede traer los abordajes socioantropológicos sobre la penalidad juvenil para las intervenciones estatales, para modificar, para influir sobre las intervenciones de las agencias penales vinculadas a la conflictividad penal juvenil. Uno de esos aportes está dado por lo que se conoce como la perspectiva procesual, la perspectiva del proceso en su totalidad. Y eso tiene que ver con mirar el conflicto penal juvenil desde su génesis, desde su origen, extender la mirada a la trama de relaciones sociales que por lo general acontecen en los escenarios barriales, en los escenarios comunitarios, y reconfigurar con ello la interpretación del conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque por lo general la gramática de un expediente judicial o la gramática del abordaje judicial se pierde o deja fuera mucho de lo que acontece en los escenarios, en los territorios, y por ende la forma de interpretar y de intervenir es diferente en ese sentido. Entonces, como utilidad, digamos, práctica en términos de modificación o en términos de influencia sobre las intervenciones estatales, la perspectiva antropológica permite también mirar sobre lo que se entiende como la sociogénesis del conflicto o el origen del conflicto, o ir al fondo de la punta de ese iceberg que en general aparece como conflicto recortado, aparece limitado en la configuración de un expediente judicial. Estas son algunas de las preguntas que me parecía que era relevante hacer y que podía aportar como específico, particularmente desde lo que venimos haciendo en el equipo de investigación y lo que he podido investigar en relación a la carrera, digamos, de investigación dentro de CONICET y de la universidad. Y quería también, en el tiempo que me queda, luego de dejar estas preguntas en particular, plantear algunas claves, algunos aspectos que vienen marcando estos estudios que he contado, tanto realizados en UNICEF como consultorías en el Banco Interamericano de Desarrollo, y diferentes estudios socioantropológicos que se hacen en todo el país y también en Brasil y en Latinoamérica en general. Son algunas de las cuestiones o algunos de los desafíos que están planteando la implementación de las medidas penales cuando no se ejecutan, digamos, dentro de los sistemas de encierro. Una de las cuestiones que arroja estos estudios es la necesidad de fortalecer, de profundizar la capacidad estatal en las intervenciones sociales, ¿sí? O sea, la necesidad de fortalecer los agentes de intermediación que por lo general se presentan para los adolescentes, para los jóvenes, que tienen que ver con el trabajo social, con la psicología, con todas las disciplinas sociales que intervienen en los ámbitos de las agencias penales. Todos estos estudios vienen marcando cómo, de alguna forma, las disciplinas sociales, y en particular el trabajo social, lo he notado, digo particularmente el trabajo social porque
en la ejecución de estas medidas los profesionales de trabajo social tienen un lugar central, digamos, por lo menos dentro de la jurisdicción Santiago del Estero. Estos agentes estatales se presentan como intermediarios entre el universo de administrados y administradores, y de alguna forma acortan cierta distancia entre la figura un poco más rígida, un poco más formal y un poco más dura del actor judicial clásico, del juez en particular. Otra de las conclusiones que se viene pensando en relación a las intervenciones en los territorios tiene que ver con quitarle el lugar de sagrado, de religioso a la cuestión de lo comunitario. Pero no porque lo comunitario no sea algo sumamente importante, digamos, dentro del mandato de desjudicializar y de evitar la prisionalización de adolescentes, sino porque en muchos casos los abordajes jurídicos, cuando se refieren a lo comunitario, cuando idealizan y entronizan lo comunitario, pierden de vista el carácter amenazante que muchas veces tiene la comunidad, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿quiénes esperan a muchos de los jóvenes que atraviesen experiencias penales? ¿Quiénes los esperan en sus territorios? ¿Los están esperando siempre? ¿O hay también nuevamente una nueva rueda de hostigamiento policial, de vinculación con trama de venta minorista de drogas, y toda una serie de relaciones conflictivas que acontecen en los territorios que muchas veces se pierden de vista en los enfoques normativos, ¿no? Tener en cuenta, en definitiva, el carácter amenazante que muchas veces tiene la comunidad para el adolescente, para el joven. La tercera cuestión, y con esto me parece que voy cerrando, no sé cómo estoy de tiempo, Sol, es la necesidad de fortalecer o la necesidad de pensar esquemas de asociación intergubernamental o esquemas de articulación interagencial en el ámbito penal juvenil. Si bien lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, y quienes trabajan en el ámbito penal juvenil saben muy bien y conocen de la necesidad de establecer redes de vinculación, de articulación entre agencias estatales vinculadas a la problemática penal juvenil, lo cierto es que los estudios empíricos que se vienen haciendo sobre este tema siguen mostrando nuevamente la prevalencia total del actor judicial en lo que es el abordaje institucional de la conflictividad penal juvenil y en desmedro de las intervenciones estatales que se piensan y se ejecutan desde los organismos de protección, no solo de los organismos de protección, digamos, como autoridades de aplicación en general de las leyes de infancia en las provincias, sino también, obviamente, de los organismos que están vinculados al ámbito de la educación, al ámbito de la salud, ¿no? Dos ámbitos, lo que tiene que ver con la escolarización y con las problemáticas de adicciones, que son claves, fundamentales, digamos, en la problemática penal juvenil. Y en este sentido, la cuestión de el fortalecimiento o el establecimiento de mecanismos de relación interinstitucional más sólidos, de reglas más previsibles, es algo también que se viene notando, que se viene advirtiendo en estos estudios. Pongo como ejemplo, dentro de este estudio que comentaba que hicimos el año pasado como consultoría, digamos, para el Banco Interamericano, una de las provincias que estudiamos que tiene una práctica de asociación intergubernamental bastante interesante es Neuquén, donde existe una mesa provincial que tiene una periodicidad y una sistematicidad en las reuniones y ciertas reglas de trabajo establecidas que van sistematizando y permitiendo sistematizar prácticas entre actores bastante amplios y heterogéneos, vinculados todos de diferente manera a la conflictividad penal juvenil. Me parecía que era alguna de las cuestiones que quería plantear aquí. Me quedan un par de cuestiones ahí dando vueltas que espero plantearlas, digamos, poder plantearlas si es que hay un ida y vuelta, una conversación después de la exposición, pero creo que estoy, digamos, dentro del tiempo y bueno, y nuevamente agradezco a la mesa Nora Baja antes y a Sol por la posibilidad de poner un poco, o dejar algunas preguntas en relación a la problemática penal juvenil y el abordaje socioantropológico. Buenísimo, Fede. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con Silvia Camuña. Sí. Sí. Bueno, para empezar voy a hacer como una breve descripción, ¿sí?, del área de proyectos socioeducativos de la modalidad de educación en contextos de encierro. La modalidad es un espacio de gestión responsable de garantizar el acceso a la educación en diferentes contextos que alojan a personas privadas de la libertad y depende de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de Tucumán.
Bueno, los contextos son institutos de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, institutos penales y centros de rehabilitación para personas con consumo adictivo de sustancias. Desarrollamos tareas en centros educativos, ¿sí? De 10 unidades penales dependientes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, las Moritas, y de Desarrollo Social, el Instituto Roca y el Goretti. ¿Qué hace la modalidad? Habilita el acceso a la terminalidad primaria y secundaria para adultos. También se ocupa de las articulaciones para la reanudación de trayectorias interrumpidas o para dar inicio a la escolarización de adolescentes y jóvenes. Y también se ocupa de la articulación, digamos, para atender a la educación superior, universitaria y a la formación profesional. Bueno, dentro de esta oferta educativa hay un área que se llama el área de proyectos socioeducativos, que es la que estoy coordinando actualmente, y esta área de proyectos socioeducativos pone en marcha espacios de producción artística y acceso a la cultura. Por ejemplo, y que es lo que está vigente este año, también por cuestiones que todos conocemos, por la pandemia, talleres literarios, ¿sí? Pero también hubo talleres de artes visuales, teatro. Al área nuestra también pertenecen las bibliotecas abiertas. Es lo que está más activo en este año, las bibliotecas abiertas y los talleres literarios. Si bien haré puntual referencia a las actividades realizadas en el Instituto Roca, también voy a hablar en general de nuestras funciones como educadores y promotores del arte en todas sus expresiones, en todos los contextos que ya mencioné. Entendemos desde un inicio que el llamado comportamiento desviado, entre comillas, no es de estatus ontológico, y bueno, se suele confundir el hacer con el ser, y de allí vienen en consecuencia los procesos de estigmatización. ¿Qué hacemos como educadores? Ponemos en práctica políticas educativas de inclusión con un enfoque de derechos. Buscamos la restitución de derechos. Hacer educación en estos contextos de encierro implica abandonar la ilusión de ese ideal correctivo moralizador y correrse del modelo de la cura y castigo. La institución de encierro vela por el orden social, ¿sí? Y la conservación de la seguridad pública, y la institución educativa, y mi área, sobre todo en particular el área en el que estoy trabajando, el área socioeducativa, ha puesto un desarrollo integral del sujeto a través de un vínculo donde se produce no solo intercambio de objetos de conocimiento, sino también de afectos, cuestión que puede habilitar la construcción de un sentido y una identidad. Las bibliotecas y los talleres de arte son parte de un proyecto político institucional que fortalece, apoya y acompaña la experiencia educativa. Bueno, en la Ley de Educación 26026 expresa, ¿sí? Es muy cortito, lo cito, los objetivos del área de proyectos socioeducativos: asegurar alternativas de educación no formal y apoyar iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad. Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en manifestaciones culturales. Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso a la educación y la cultura. Bueno, durante la cuarentena, por el ASPO, ¿sí? El área ha continuado realizando sus actividades, tanto en el Instituto Roca como en el resto de los centros educativos. Nosotros semanalmente, el equipo, eso es importante, somos un equipo actualmente de bibliotecarios y un profesor de lengua que está como tallerista también. Diseñamos actividades semanales que comprenden promoción de la lectura y actividades de escritura de invención. Y para acompañar la realización de estas actividades estamos transmitiendo por radio contacto. Entonces se hace toda una organización, se avisa el horario de la transmisión, ellos tienen la actividad en papel y los integrantes del equipo nos turnamos para hacer la transmisión. La idea es que las producciones, a partir de estas actividades que a ellos les llegan impresas, se pueda armar un fanzine que estamos publicando desde el año 2018 que se llama el Ranking de la Escritura. Es una edición anual. Bueno, ¿qué tendrá que ver? Quizás nos preguntamos la lectura y escritura en la construcción de identidades, cómo el área de proyecto socioeducativo establece, digamos, con los estudiantes relaciones afectivas, vínculos intelectuales. Primero, que no repetimos los procesos de marginación y discriminación a los que ellos y ellas están habituados por su hacer o por su presunto hacer, ¿sí?
La exclusión social afecta la subjetividad de las personas, los vuelve desaparecidos de los escenarios públicos, y se trata de sujetos que han perdido o se les ha privado de su visibilidad en la vida pública, ¿sí? Transitan por una sociedad que parece no esperar nada más de ellos que un destino ya marcado, el de la maternidad precoz, el de la vagancia en los mejores pronósticos, o el de la delincuencia y el de las adicciones en los peores. Intentamos sacar a los jóvenes de esta repetición sin causas lógicas, y cuando la alteridad está al rojo vivo, promovemos desde los vínculos la gratificación y el reconocimiento, no la frustración y la violencia. Promovemos como docentes una autopercepción positiva que atempere la gran miseria de condición en la que se sienten y en la que viven nuestros estudiantes. Desde allí hay que avanzar, ¿sí? Toda institución educativa o toda acción educativa, más en contextos de encierro, mediatiza las posiciones que los chicos tienen y tendrán en el macrocosmos social. Es allí donde pretendemos enseñarles a construir su identidad desde adentro. Acá entra en juego el encuentro con su propio lenguaje, que es también enseñarles a no aceptar la identidad dada a ellos desde afuera. Los talleres literarios, coordinados por bibliotecarios, talleristas, pretenden ser una práctica discursiva comprometida en la construcción de una identidad que emerja del texto, una conciencia que renueve la representación convencional que se tiene de ellos cargada de prejuicios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la promoción de la lectura y la escritura? ¿Sí? La escritura de invención. Entendidas no como un simple manejo de un código, sino entendidas como medios para elaborar la propia subjetividad y acceder al conocimiento, porque pueden modificar el destino social, ¿sí? El lenguaje es un instrumento de poder, eso lo tenemos muy claro, ¿sí? El lenguaje escrito les permite también a través de estas revistas y de estas ediciones ejercer poder sobre la visión de ese otro y modificarla. ¿Qué es lo que en realidad los talleres de arte, los talleres literarios, los de teatro pueden hacer por ellos? Seguro que no vamos a hacer todo, ¿sí? Seguramente que no, porque hay cuestiones estructurales también a resolver, pero sí los ayudamos a construir su identidad fuera del determinismo social. Maite Alvarado nos dice respecto a los talleres de lectura y escritura cuestiones fundamentales, porque a partir de la creación se construye un imaginario que se confronta con el mundo y por consiguiente propicia actitudes críticas en los chicos. Es además un modo de pensamiento distinto a los otros, capaz de describir en sí mismo y en el mundo realidades nuevas, ¿sí? La escritura literaria permite preparar individuos que no estén desarmados frente a los usos que el poder hace del lenguaje, y no concebimos a la escritura, ¿sí? Como una actividad solo para unos elegidos, esta concepción romántica del escritor, ¿sí? Sino que hablamos de una práctica, trabajo con la lengua, una actividad que es accesible para todos. La escritura levanta o por lo menos alivia las barreras de la represión, y las cosas que los chicos escriben podrían decir y dicen cosas muy inquietantes, ¿sí? Y no hablamos solamente de dejarlos que se expresen libremente sus sentimientos, sus ideas. Los talleres están planificados concienzudamente, con consignas, que no suponen tampoco un conocimiento teórico anterior, ¿sí? Esta cuestión también habla de que cada uno va a recurrir a las capacidades lingüísticas y literarias que tenga. Es un gesto de confianza hacia el que escribe, hacia el que lee, y un gesto de respeto frente a las elecciones personales en las escrituras. Quisiera compartirles dos textos del fanzine que escribieron los chicos del Instituto Roca. Uno se llama El prefijo arbitrario, que uníamos un prefijo con distintas palabras, entonces se iban armando palabras en medio del juego. Les leo uno. Mi hermano, el más pequeño, el Santi, alias el mudo, que mide 40 centímetros, usaba una micro tijera para cortarse sus mini uñas. Santi prendió un mini cigarro con su mini fuego y escuchaba una mega cumbia con su compañero, super mono, mientras comían una micro sandía. Pasó un super perro en sobrepié y sintieron un re miedo y una hiper tristeza. Ahora una escritura que surgió luego de un taller donde se leyó Bendiciones de Dragón de Gustavo Roldán, también de los chicos del Roca. Bendiciones. Que nunca te falten el gas y la luz, y que puedas pagarlos.
Y si no puedes pagarlos, que te dejen estar colgado. Que los senderos te sean suaves y que estén pavimentados. Y si no tienen pavimento, que al menos estén enripiados. Que nunca te enfermes. Y si te enfermas, que no te duermas y que consigas turno. Y que ese día vaya el médico. Y si no va, que te cures solo. Y que vivas muchos años, nunca solo, siempre acompañado. Esta es una creación colectiva. Para cerrar, vi hace muy poco una película, El enigma de Caspar Hauser, de Herzog. Esta película, les cuento brevemente la sinopsis, ocurre en Alemania a principios del siglo XIX, y Caspar es un enigmático muchacho que ha pasado toda su vida encerrado y aislado en una cueva. Entonces no conoce el lenguaje ni tiene capacidad para relacionarse con los demás. Después, a los 30 años, alguien lo saca de su encierro y lo abandona en una ciudad con una carta. Y se convierte primero en una atracción de feria y después en una curiosidad científica y social. Bueno, y acá vinculando directamente con el tema del no a la baja. Si el encierro en Caspar durante 30 años y luego su inmersión en el mundo de modo repentino, me parece una metáfora válida para pensar el encierro de nuestros adolescentes. Ese encierro cada vez más temprano que la sociedad demanda como un hacer urgente. Pensemos, Caspar nunca podrá alcanzar a comprender el mundo como aquellas personas que ya lo habitaban. No va a alcanzarle la vida para eso, porque su punto de partida, injusto, ya lo condenó a la muerte simbólica y física. Pensemos en nuestros chicos, privados de oportunidades y derechos desde edad temprana, sufren el encierro. Si ese encierro encima es cada vez más anticipado, nunca alcanzarán a equiparse de las herramientas para pensar y construir un destino distinto al otorgado por los mandatos sociales y las miradas estigmatizadoras de la sociedad. Las identidades, yo creo firmemente en eso, las identidades se construyen y pueden construirse nuevas identidades a través del lenguaje, como dice Michel Petit, y así encontrar también algún día movilidad en el tablero de la sociedad y un sentido. Así que bueno, cerrando, digamos, esa es la importancia de la acción educativa y de la acción socioeducativa, que no es menor. Pensando en una experiencia que citaba Sol de la revista Villabón, cómo he visto los chicos en la escuela, ¿sí? En primero, segundo, tercer año, han sido alumnos míos, cómo también la escritura, la construcción de subjetividades a través del lenguaje, por supuesto que no a todos, pero sí a algunos, que hasta el día de hoy estoy en contacto con ellos, sí les ha permitido mirarse desde otro lugar y construir su identidad desde otro lugar. Y es muy importante este proceso de construcción de subjetividades y de identidades que se puede hacer a través del arte. Yo estoy centrada en los talleres de lectura y de escritura, pero es un proceso que se da también en lo audiovisual, en el teatro, en la pintura. Así que bueno, esa era mi experiencia educativa para compartir y bueno, y mi posicionamiento respecto al tema, ¿sí? Creo que antes está la educación, no la baja. Bueno, muchas gracias, Silvia. Seguimos entonces con Eliana. ¿Nelly? Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, un poquito voy a retomar lo de la charla anterior y a partir de ahí entrar en temas, ¿sí? Como lo mencionó Sol, yo pertenecía a un juzgado penal de menores, formando parte de los equipos técnicos. Un poco puedo contar cómo se dieron estos cambios a partir del nuevo código desde adentro, ¿sí? Y también ahí interpelar algunas cuestiones que me gustaría que queden sobre la mesa para discutir, para conversarlo. Anteriormente, con el viejo código, sabemos que se sostenía desde un paradigma tutelar, donde este juez de menores o las juezas de menores disponían discrecionalmente de los chicos, de las chicas que entraban en el sistema penal, y esto se hacía desde esta perspectiva. Entonces sí había un equipo técnico que acompañaba
este proceso penal por el que atravesaban los chicos, que más allá, bueno, no quiero ni sobrevalorar, pero tampoco demonizar este trabajo que se hacía, era un acompañamiento de cualquier chico que transitaba el sistema judicial penal. Sí, bajo un tenor de obligatoriedad, pero a la vez también les daba otro espacio, otra posibilidad para que los chicos encuentren, construyan su autonomía, se trabaje la responsabilidad, diseñen estrategias de vida diferentes. Cabe destacar, o sea, la charla anterior, Eliana nos contaba cómo se trabajaba desde adentro del ROCA, pero bueno, cabe señalar que no todos los chicos que inician un proceso penal, que son sospechados de la comisión de un hecho ilícito, entran a un instituto o a un dispositivo cerrado. Entonces no todos tienen ese abordaje que se da dentro del lugar de alojamiento. También están los dispositivos abiertos de la Dirección de Familia, que destaco mucho el trabajo que se hace, las intervenciones en terreno. Hay profesionales y operadores muy comprometidos y capacitados trabajando con los chicos, pero es importante, y es de público conocimiento, de tener en cuenta la insuficiencia de recursos, la precariedad de la situación en las que están, las condiciones laborales en las que están muchos de estos operadores y profesionales, y que de repente no daban abasto con los chicos que ingresaban en el proceso penal. Entonces ahí de repente acompañar este proceso desde dentro de la justicia era oportuno. Además de que el aporte del equipo técnico podía ampliar la mirada de los magistrados a la hora de dictaminar. Si bien las pericias sociales, psicológicas nunca fueron vinculantes, ya quedaba decisión discrecional de ellos si lo tenían en cuenta o no, podían hacer caso omiso o incluso fundar sentencias en base a eso. Bueno, el nuevo Código Penal que se implementó ahora a partir del 1 de septiembre trae aires renovadores a la justicia penal en la provincia, trae muchas promesas de bondades para implementarse, que veremos cómo van funcionando. Entre ellas, la celeridad en el proceso, la oralidad, la digitalización de todo el sistema, incluso en lo que refiere a la justicia penal juvenil, incorpora cuestiones relativas a la justicia restaurativa, como la mediación, incorpora la perspectiva de género y la contemplación de las minorías como los pueblos originarios. En eso es muy valioso todo lo que intenta modificar y mejorar este nuevo código. Hay dos cosas que son, que las mencionaron también en la charla pasada, pero que son fundamentales. Una, que desde dentro de la justicia no se aplicarán más las medidas que tengan que ver con lo proteccional. Es decir, se separan las aguas y eso está bien que así sea. Por otro lado, lo que también dictamina este código es que el juez que intervenga puede tomar medidas socioeducativas a implementar que son muy similares a las anteriores medidas tutelares, pero antes el juez lo aplicaba solamente por el ingreso de un adolescente en el sistema penal. Ahora recién, cuando está declarada la responsabilidad o la autoría de un hecho por parte del adolescente, se empieza a trabajar con estas medidas, se pueden disponer o no. Antes se las trabajaba de hecho y muchas veces resultaba que el chico era sobreseído o se archivaba la causa. Entonces, con toda la vulneración que esto implica, incluso a la invasión a la privacidad de este adolescente como sujeto de derecho pleno, ¿no? Bueno, a mí esto me parece, estas son las condiciones favorables que viene proponiendo este nuevo código. Lo que preocupa más, y que me gustaría que quede acá planteado, es cómo se va restringiendo la especialidad del fuero, ¿sí? Ahora la especialidad está concentrada en el juez, ¿sí? Las fiscalías, como todos sabemos, Tucumán no cuenta con fiscalía especializada. De un tiempo a esta parte el Ministerio Público fue especializando, valga la redundancia, algunas fiscalías en género, en homicidios, en hurto y robo, pero nada en relación a la justicia penal juvenil, incluso que fue planteado. No hay fiscalía especializada para el tratamiento diferenciado con menores de edad, con adolescentes que ingresan al sistema penal.
tampoco hay defensorías de niños y adolescentes especializados en lo penal, que si bien ellos intervienen en este proceso, no cuentan con la especialidad. Entonces, de repente el juez, que integra ahora un colegio de jueces, por lo tanto responde no solo a causas que involucran a menores de edad, sino también a adultos, es decir, conservan la especialidad pero no la exclusividad, el juez concentra toda la decisión y todo este trato diferenciado que debería tener todo adolescente. Es importante que tener en cuenta esto, porque en todas las convenciones de derechos del niño, en los tratados internacionales, como la regla de Beijing, que incluso hablan de policía especializada, personal especializado y capacitado, se restringe solamente a la figura del juez, quien de repente va a mirar a este adolescente que llega a la justicia penal y lo va a mirar desde una mirada unívoca, suprema y consulta. Y el juez actualmente no cuenta con equipos técnicos, los equipos que antes configurábamos, formamos parte de los juzgados menores, están dispersos en otras áreas del Poder Judicial, y el juez, a discrecionalidad propia, puede decidir si se los convoca o no, para emitir alguna opinión fundada respecto a cada caso. O directamente no, ¿sí? Igual no hay ningún personal profesional específico asignado para esto. De repente el chico que transita el sistema penal va a pasar por diferentes áreas y no va a tener este tratamiento diferenciado que debería estar garantizado, porque no nos olvidemos que un adolescente que llega al sistema penal tiene que contar con ese plus de derecho que invoque no solo las normas penales, sino también las proteccionales, porque estamos tratando de un sujeto menor de edad, un sujeto adolescente con un plus de garantías que deberían ser aseguradas. Ya, por ejemplo, en el fallo Panchito López, este fallo que fue extendido a toda la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado paraguayo justamente porque considera que las intervenciones desde la justicia no han sido realizadas desde órganos jurisdiccionales especializados. Condena y sanciona al Estado paraguayo, entre otros puntos de los que cuenta. El juez Barbiroto del Entre Ríos Paraná ya mencionaba una charla que dio hace poco tiempo para el Poder Judicial, esto de que la justicia especializada, si no es la justicia especializada que se restringe, que solo se restringe en este caso la figura del juez, si no es ampliada, si no es plena, no existe, ¿sí? Prácticamente no existe. Emilio incluso lo planteó en la charla anterior, esto de qué va a pasar cuando los jueces de menores hoy, que son los que vienen desde los juzgados de menores, ya no estén, si va a haber concursos y qué va a pasar, pero bueno, esa es una incertidumbre que tenemos a futuro. Creo que el problema está dado hoy, está planteado hoy. El chico que llega se lo ve como un hecho penal atomizado, y no desde la complejidad de su historia, de su situación, no desde una mirada enriquecida por la multidisciplina, y mucho menos de la especialización, si contamos, por ejemplo, que las primeras decisiones las toma la Fiscalía que, como dijimos, no tienen personal capacitado, y van a dirimir cuestiones tan fundamentales como la libertad, ¿sí? Como la libertad de esta persona. Eso me parece interesante dejar planteado. Yo creo que hay una deuda social muy grave en lo que respecta a niñez y adolescencia en el país. Bueno, ya desde la configuración de esta mesa, de la mesa no a la baja, hablábamos cuando se estaban discutiendo algunos proyectos de ley para la reforma, si bien contamos con un régimen penal juvenil que data de la peor época de nuestra historia argentina, o sea, de la dictadura, que debe ser modificado, que retrocede, que necesita avanzar al ritmo de los nuevos tiempos y de los derechos de los chicos. Esta discusión de la reforma de la legislación nacional no puede ser discutida en torno a la edad de punibilidad, que es lo que nosotros trabajábamos en la mesa. Hay cuestiones como, antes incluso ahora de las disposiciones de aislamiento, los niveles de pobreza de los chicos en el país alcanzaban cerca del 40%,
Y hoy UNICEF nos da un pronóstico de que hasta fin de año el 63% de nuestra infancia y adolescencia van a encontrarse en condiciones de pobreza. No hablemos ni de los indicadores de educación que deben estar totalmente devaluados con la desigualdad que hay respecto al acceso a la educación hoy en relación a la tecnología, a la virtualidad y al aislamiento dispuesto. La legislación de fondo tiene que contemplar todos estos aspectos y no avanzar hacia lo represivo y lo punitivista, sino considerar la realidad actual de los chicos hoy en nuestro país. En este sentido, el Código Procesal Penal también, yo creo que sí trae, como lo dije al principio, aires renovadores y favorables a la justicia penal, pero se queda muy corto en lo que respecta a la justicia penal juvenil, al abordaje de los adolescentes que llegan al sistema penal, que a veces es la primera vez que le ven la cara al Estado, que antes muchas veces no intervino en otras vulneraciones de derechos que posiblemente hayan atravesado y lo haya colocado en esta posición frente al delito. Y en eso también los organismos proteccionales de ejecución de las políticas proteccionales y las políticas en sí se encuentran bastante restringidas, y esto también es una decisión del Estado. El Estado es responsable de hacerse cargo, aumentar los fondos, los recursos, destinar y garantizar derechos para que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes no lleguen a esta instancia penal, donde además no van a contar con ese abordaje que me parece que actualmente está bastante restringido. Un poquito quería dejar abierta esos temas para la discusión. No sé si estoy en tiempo. Está silenciada. Todavía tenés tiempo, decía. Tenés unos minutos. Sí, bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Eli, y a todos en general. Yo estoy teniendo algunos problemitas de conexión. Pero bueno, la idea ahora es que podamos abrir la charla a quienes tengan alguna pregunta, algún comentario. Les recuerdo como lo que motiva un poco esta segunda charla tiene que ver con lo socioeducativo en el sistema penal juvenil, y por eso es que habíamos traído un poco estas experiencias y estas voces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, respecto a esto. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, bueno, justamente en eso, a lo que nos convocaba la charla, hoy las medidas socioeducativas que se imponen en el sistema penal, que no dejan de ser también coercitivas, van desde lo que nos dice el código, van desde la amonestación severa, el trabajo comunitario, o el trabajo de reparación del daño a la víctima, o el perdón, el pedido de disculpas, digamos, del imputado hacia las víctimas. También el juez de menores, o el juez competente, que se dice, como lo menciona ahora el código, tiene la facultad de archivar la causa. Esto lo decide en base, y así lo dice el código, a la personalidad del adolescente, al contexto familiar, a la gravedad del hecho que se le imputa. Yo me pregunto, y lo planteo nuevamente, estas decisiones que son tan fundamentales como el archivo de una causa o qué implementación de medidas se realiza, el juez también lo hace desde esta mirada unilateral, sin una evaluación integral que aporte a estas decisiones que son tan fundamentales para este adolescente que transita por un proceso penal, ¿no? Justo con eso quería cerrar. Bueno, acá tengo una primera pregunta. De Florencia, una consulta para el debate. De adolescentes no punibles, entiendo que está previsto, dice también. Sí, estaba como que se cortaba. ¿Ahí se me escucha bien? Ah, sí, ¿se entendió la pregunta?
Sí, se entiende, se entiende. Bueno, con respecto a la pregunta, dos cuestiones, digamos. Primero, recuperar el planteo inicial, digamos, en relación al valor instrumental de las normas y a relativizar, digamos, la importancia o poner por lo menos en entredicho, digamos, la importancia de una reforma hasta tanto esa reforma no ande, digamos, no se ejecute, ¿no? Creo que Eliana decía muy bien, esto parece, apunta, tiene buenas intenciones, digo que en esos términos, pensar en esos términos me parece mucho más valioso que sustentarse o que agarrarse, en definitiva, del valor per se que puede tener una norma. El instituto, este instituto, que es una argucia, un armado, digamos, jurídico, a mi juicio, algo peligroso, no sé si a eso apunta Florencia, es un instituto que está pensado desde una perspectiva que creo que sigue prevaleciendo en el ámbito, o que sigue teniendo un lugar importante en el ámbito penal juvenil, que es la perspectiva que apunta al proceso individual, que apunta a la responsabilización, que elude en muchos casos esta cuestión del carácter amenazante que a veces tiene el escenario comunitario, que elude que en muchos casos son los jóvenes, son los adolescentes quienes tienen que gestionar personalmente el riesgo de afrontar una medida penal en territorio o una medida socioeducativa por fuera de las instituciones de encierro, y que está simplemente focalizado o centralizando en la cuestión de la responsabilidad. ¿Por qué digo la cuestión de la responsabilidad? Porque se trata de digamos, una maniobra, una creación jurídica artificiosa para aquellos adolescentes que no pueden recibir una condena penal, que son no punibles, digamos, por debajo de 16 años, apuntando a que la declaración de procesabilidad, entre comillas, y remarco nuevamente lo innecesario de la sofisticación, digamos, jurídica, de hablar de procesabilidad, que la declaración de procesabilidad genere un proceso, digamos, individual de afrontar la responsabilidad, de reconocer la criminalidad del acto, de dar cuenta del daño ocasionado y demás. Como todo instituto jurídico, depende en manos de quien esté, quien ejecuta, digamos, quien toma decisiones en relación a esto, y bien puede, y en esto sí me parece peligroso, que creo que por ahí apuntaba Florencia, me parece que Florencia había preguntado algo parecido en el encuentro anterior, bien puede en un temperamento, en una cabeza o en una concepción, digamos, determinada sobre la criminalidad juvenil y que está constantemente buscando el encierro, que está pensando, digamos, en la prisionalización de adolescentes, bien puede ser un instituto que justifique de alguna forma disponer de un adolescente privando de libertad o disponiendo medidas penales en territorio que sean sumamente imposibles o difíciles de cumplir. Entonces, si bien creo que ha sido pensado el Instituto de la Procesabilidad por algunos de quienes lo pensaron con buenas intenciones, me parece que en manos, entre comillas, equivocadas, los resultados que puede tener la posibilidad de imponer sanciones o determinadas sanciones sobre adolescentes no punibles, me parece que es por lo menos peligroso. No sé si era eso a lo que apuntaba Florencia. Muchísimas gracias, Fede, por los aportes. Sí, es parte de los debates centrales que nos venimos, o las preguntas, ¿no?, que nos venimos haciendo desde la mesa, sobre todo teniendo presente que los proyectos de reforma en Tucumán, los 3 proyectos que están en comisión, incluyen este instituto, ¿no?, que nos genera, bueno, muchas preguntas en el sentido que ya venís marcando. Por ahí agrego para sumar al debate otras preguntas que nos llegan por el chat para todas las panelistas. Compañeras trabajadoras sociales que están hoy en particular en el dispositivo de lo que se llama PLAT o libertad asistida. Bueno, plantea la pregunta de cómo estas reformas cambian conceptualmente la medida tutelar por medida socioeducativa o problematizan hasta qué punto cambia eso, por ahí invitarles a reflexionar en ese sentido. Quienes tengan ganas de tomar la posta en esta pregunta. Yo creo que actualmente los dispositivos, ya desde antes los dispositivos abiertos de la dirección del órgano proteccional estaban
colapsados con la cantidad de demandas que había desde la justicia y desde otros ámbitos, colapsados por esta insuficiencia de recursos, la que antes mencionábamos, la insuficiencia tanto de recursos humanos, materiales, la precarización de los trabajadores, ya estaban así. Bueno, esto va a ser peor. Realmente al restringirse cada vez más el abordaje de la justicia, y a la vez al separar las aguas, lo que está bien, o sea, que lo proteccional quede en el ámbito proteccional, va a ser mucho más la afluencia de trabajo que le va a ir llegando para su intervención. En este sentido, creo que el Poder Ejecutivo tendrá que tomar la posta y ampliar la base de recursos, el presupuesto destinado, no sé, porque ya realmente queda en estos dispositivos el trabajo más fino y el acompañamiento que se debe hacer con estos adolescentes. Gracias. Florencia, algo que quería agregar a lo que plantea Eliana y a tu pregunta, es que algunos estudios que se vienen haciendo, algunos estudios empíricos que se vienen haciendo a nivel nacional, vienen mostrando cómo lo que se denomina, y lo digo muchas veces, lo que se canoniza como medidas alternativas, en rigor vienen funcionando como medidas tutelares, digamos. O sea, vienen funcionando como medidas tutelares, llevan el disfraz de una medida alternativa, pero funcionan como medidas tutelares. Y en muchos casos, inclusive, han engendrado, digamos, o han generado un nuevo proceso de aplicación selectiva de una regla penal, a través de condicionar la imposición de una medida alternativa o una medida penal del territorio a dos variables que son centrales, que son la cuestión de la contención familiar, es decir, contar con familia, aunque parezca elemental, y la posibilidad o la disponibilidad de ofertas de escolarización, que en algunos escenarios, no sé precisamente cuáles son las posibilidades, digamos, de lo que tiene que ver con la escolarización tardía, entre comillas, en Tucumán, pero en otros escenarios se presentan con muchos obstáculos, con muchas dificultades. Entonces, estos estudios vienen mostrando cómo, paradójicamente, la aplicación de medidas alternativas, en rigor, medidas tutelares disfrazadas de alternativas, vienen generando nuevos mecanismos selectivos que condicionan a contar con una familia y a contar con posibilidades de escolarización el egreso de una institución de encierro. Y esto me parece que es algo que se tiene que tener en cuenta, digamos, porque muchas veces en los nombres nos quedamos en los nombres, o que están demasiado bendecidos algunos de esos nombres, como el de justicia restaurativa, y en los hechos, en la práctica, en la ejecución, lo que acontece es otra cosa. Muchas gracias, Fede, Eliana. Nos llega también este otro comentario, la propuesta para poner en funcionamiento o garantizar que estas medidas permitan garantía de derechos fundamentales para los jóvenes en relación a su acceso y a su tránsito institucional. Bueno, implicaría al menos, plantea la compañera en su reflexión, ciertos acuerdos como acceso al presupuesto, estabilidad de los equipos, coordinaciones intersectoriales, que por ahora sabemos se encuentran en un escenario muy deteriorado. Bueno, proponerles que nos compartan sus reflexiones sobre ese punto. Silvia, no sé si te parece. Sí, bueno, más en este año que en el año anterior, pero si el equipo es más chico, el equipo del área socioeducativa, en cambio lo de la escuela está tratando de cubrirse con plantas, con cargos docentes. Así que hay como una transición desde el FINES al cargo docente a través de la Escuela de Oficios Belgrano, que es la escuela sede. O sea que hubo un avance en ese sentido, pero bueno, por la misma situación también de pandemia, no estamos ingresando ninguno del equipo a ninguna de las instituciones, entonces se está trabajando a través de las radios, tanto la escuela como los talleres literarios, que es la única oferta que se está sosteniendo, pero que se está sosteniendo desde marzo, ¿sí? Y en cuanto a lo que comentaba Federico sobre la educación tardía, bueno, es educación para jóvenes y adultos. En el caso del Instituto Roca lo que se hace es como seguir la trayectoria de ese adolescente, de qué escuela viene,
que mientras esté en el instituto no pierda de cursar, ¿sí?, las materias, y después hacer un puente con la institución cuando ya no esté en el instituto para que pueda concluir su trayectoria escolar también, ¿sí? En el Instituto Roca está Nancy Cordero, que es la bibliotecaria. Ella está a cargo de los talleres de promoción de la lectura, los talleres de escritura, y cuando yo hablaba de talleres planificados, hablo de toda una instancia de formación docente en la que está el equipo, que si bien es chico, pero vienen en formación como talleristas literarios, ya este es el 3er año. Así que estamos editando, es más, les llega un cuadernillo editado, tipo revistita, confeccionado con todas las condiciones y los parámetros de lo que puede tener la educación a distancia. Se imaginarán que un taller literario a distancia es más que complejo, pero bueno, aún así lo estamos haciendo y sosteniendo semanalmente. No sé si eso amplía un poco la visión sobre lo educativo, pero se están enviando también actividades diseñadas por los docentes de secundaria, de primaria, aparte de las actividades del taller literario. ¿Sí? Se están complementando. Eso no se ha detenido en lo que va de la pandemia, y todo en papel, porque no podemos contar con conectividad. Lo que sí hacemos a veces, bueno, usamos la radio y también enviamos audios para que nuestro contacto dentro del sistema penitenciario pueda, a la vez que entrega las actividades, también socializar videos, socializar audios que acompañan esas actividades. Pero bueno, se está sosteniendo en todos los contextos, no solo en el Instituto Roca, también en Concepción, en La Banda, en Las Moritas y en Villa Urquiza. Es complejo porque, bueno, sabemos que lo pedagógico se ha tratado de sostener en la educación común a través de Internet, de la virtualidad. Nosotros no tenemos esa herramienta, así que lo estamos haciendo por radio. También la escuela está emitiendo programas radiales por área, por radio contacto, y el área socioeducativa también. Así que, bueno, estamos usando como las primeras herramientas de la educación a distancia tradicional en los contextos, ¿sí? Porque, bueno, la educación, en realidad se habla de educación a distancia, pero la educación a distancia tiene todo un formato y un tiempo de elaboración y de distribución del material y de los contenidos, que son trayectos establecidos con mucha antelación, que no es el caso de la educación en tiempos de pandemia. Pero bueno, aún así yo recupero, digamos, estas herramientas que tenemos para llegar a los estudiantes, que es el papel y la radio. En eso nos estamos sosteniendo. Ahí volví, estoy con muchos problemas de conexión. Yo tenía, no sé si hay alguna otra pregunta en el tiempo que yo me fui, pero sí me interesaba como retomar un poco lo que Federico planteó como uno de estos grandes interrogantes, ¿no? que nos ha compartido al comienzo, que decía justamente cómo tomar, no sé si lo entendí bien, por ahí corregime, pero cómo tomar distancia o la necesidad de tomar distancia, ¿no? de los abordajes estrictamente jurídicos para pensar, así lo noté, el problema penal juvenil desde enfoques, en tu caso, como lo planteaba, socioantropológicos, ¿no? Me parece que esa era como la pregunta, ¿no? Y un poco también lo que pensaba como en términos de urgencia, ¿no? Bueno, es ahí justamente a donde se ponen, y en el caso específicamente de las medidas socioeducativas, me parece que es el lugar a donde nos convoca a otros discursos, ¿no? Diferentes que al jurídico, por eso me parece interesante que comiences con este interrogante en una mesa que se plantea lo socioeducativo, porque creo que hay como, es el eje a donde deberíamos convocarnos o ser convocados distintos discursos al jurídico, justamente tomar distancia al discurso jurídico para ver de qué se trata, ¿no? De qué se trata, cómo se aplican, a qué responden, ¿no? Esta cosa, como decía yo al comienzo, lo tan ambiguo de lo socioeducativo. A mí, eso es personal, sí me gustaría como que pudieras ampliar, más allá que lo has planteado como pregunta, seguramente hay un recorrido que decanta un poco en esa pregunta como inicio
de tu exposición, Fede, si querés ampliar un poco de eso. Ese era. Bien, bien, bien. Sí, sí, porque por ahí el tiempo no deja, digamos, que uno desarrolle, y porque además tampoco uno viene a aburrir aquí, digamos, ¿no? La idea es que hablemos entre varios, que discutamos, que dialoguemos, y no que uno se ponga a exponer. Pero lo que quiero, digamos, decir con esto es que el conflicto, ¿sí?, penal juvenil, o la conflictividad penal juvenil, cuando se amplía la mirada, cuando el lente que uno se pone para mirar no es el jurídico únicamente, que por lo general en muchos casos acota el análisis a la adecuación o no a una regla, ¿sí? Esto de respeta los estándares de derechos humanos, no respeta los estándares, se adecua a la convención, no se adecua a la convención, ¿sí? Y cuando la mirada incluye la dimensión sociocomunitaria, cuando la mirada incluye la dimensión familiar de conflicto, cuando la mirada incluye las relaciones barriales, cuando la mirada incluye todo lo que acontece en los escenarios, digamos, por lo general de barrios populares, que sabemos, digamos, que son los principales, digamos, actores del sistema penal juvenil, la lectura que se hace del conflicto es diferente a la que el sesgo jurídico le imprime a ese conflicto. Eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el conflicto, cuando se lo piensa en términos más amplios, cuando se lo estudia en términos más amplios, puede ser significado, puede ser comprendido de una manera distinta que del simple lente jurídico, digamos, en relación a el delito. De hecho, hablar de delito y hablar de conflicto es hablar de dos categorías muy distintas, ¿no? En sociología y en antropología hablamos de conflicto, y cuando hablamos de delito, por lo general lo acotamos a una categorización jurídica. El delito es lo que está en un código penal, se describe una regla, tiene determinadas sanciones, una mínima, una máxima. Entonces, por eso creo que en este sentido, tomar distancia de este abordaje normativo implica mirar el conflicto en toda su extensión, ¿sí? No quedarnos, que por lo general lo que aparece en un expediente judicial y hacen un formato de oralización, y ahora en Tucumán dirán, bueno, no hay expediente, legajos, hacemos audiencias. En definitiva, la gramática jurídica es, en este caso, la que se impone, la que establece las reglas de ese conflicto y lo transforma en un delito. Lo que aparece por lo general en la actuación judicial es la punta del iceberg, ¿sí? Todo el fondo del conflicto, y lo que permite comprenderlo de otra manera, no suele estar presente en el abordaje jurídico, en el abordaje judicial más clásico. Eso es lo que quiero decir. Y ahora, ¿cómo apuntamos, o cómo fortalecemos, o cómo generamos dinámicas interinstitucionales para que el abordaje jurídico se modere, se aminore, y las disciplinas sociales en general ganen más terreno, tengan mucho más para decir en el ámbito penal juvenil? Creo que ahí de nuevo viene la cuestión de fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional, de fortalecer los mecanismos de intervención de los organismos de protección. Nosotros en Santiago tenemos jueces que tienen consideración, que consultan, que hacen interconsulta en algunos casos con las agencias del sistema de protección, con la subsecretaría de Niñez, y tenemos jueces que la ignoran por completo, para los cuales no existe, digamos. Y entonces, a eso me refiero cuando hablo de la cuestión del predominio de lo jurídico. Y eso me parece que es una cuestión que en el fondo es disciplinar, ¿no? Es disciplinar porque siguen siendo la mayoría abogados y abogadas quienes hablan de este tema, la mayoría quienes lo transforman en términos jurídicos y los piensan en términos jurídicos, y a la hora de tomar las decisiones siguen siendo los actores del ámbito del derecho los que tienen en muchos casos el peso más relevante en la trayectoria de un adolescente que está constantemente atravesado por la intervención institucional. Entonces pienso que no solo lo socioeducativo merece la intervención interdisciplinar y merece que la discusión sea interdisciplinar y que las disciplinas sociales ganen más terreno, sino que también las medidas restrictivas y privativas de libertad, que no son precisamente socioeducativas, necesitan de un abordaje social y no meramente jurídico, como muchas veces pasa. No sé si me hago entender, Sol, si eso más o menos responde tu pregunta. Sí. Acá tenemos dos preguntas más. Dice, sobre el carácter amenazante de la comunidad por las relaciones conflictivas dentro del territorio, me parece que eso también apunta a lo que Federico hablaba. ¿Qué papel juegan las organizaciones sociales o civiles? ¿Qué trabajo se sugiere hacia los territorios?
Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto, y no sé si esto apunta a la pregunta de Florencia. Como una excepción, aquí nosotros no tenemos especialidad, y en ese sentido coincido con Eliana, que planteaba la importancia de la especialidad, y eso me parece que es sumamente relevante, y al parecer, por lo que vengo viendo en Tucumán con esta reforma, la especialidad en algún punto ha sido afectada o no, se verá. Pero en el escenario local hemos tenido la experiencia de una audiencia puntual de una situación de un adolescente que tiene un montón de experiencias de encierro, permanentemente hostigado por la policía en un barrio, una audiencia a donde se citó, se salió del formalismo jurídico y se citó a una referente territorial de una organización, particularmente la organización La Poderosa, en un barrio aquí en Santiago del Estero, y se le dio la palabra, se le hizo intervenir en relación a preguntarle sobre cómo se pueden articular estrategias en ese barrio en particular para que esta persona pueda cumplir con las medidas penales en territorio por fuera, digamos, del sistema de encierro. A partir de esa experiencia, el ámbito, digamos, o el escenario territorial de esta organización se constituyó en dos situaciones particulares, en el escenario donde este adolescente iba y va todavía a cumplir con una serie de medidas que siguen siendo en este caso tutelares y que permitieron eludir, digamos, la prisión. Entonces, a la pregunta de qué papel juegan, creo que en la medida en que el sistema judicial se flexibilice, en la medida que se relativice la cuestión de quiénes son parte en un proceso y que solo las partes en un proceso pueden hablar en un proceso, tienen algo para decir en un proceso, el papel o el lugar de las organizaciones territoriales puede ir ganando terreno, y creo, y esto ya a título personal, que puede en muchos casos la intervención de las organizaciones que trabajan en los territorios, que trabajan en los barrios, puede aminorar o puede moderar la carga amenazante que muchas veces tiene los escenarios barriales para que los adolescentes puedan cumplir con medidas que están por fuera digamos, del sistema de encierro. No sé si ese ejemplo, bueno, responde la pregunta de Florencia, pero me parece que habla de una organización en un proceso judicial y una organización teniendo algo para decir, porque tienen mucho para decir, sobre un conflicto penal. Es una organización que conoce muchísimo la historia de este chico, lo conocía desde muy chico, y que sabe todas y cada una de las vicisitudes que atravesó este adolescente, bueno, hoy tiene 19, y que se constituyó en el escenario habilitado por una jueza para poder cumplir con una medida penal en el territorio. Sí, yo también creo que por ahí el papel de las organizaciones son fundamentales, porque de parte del Estado de repente no hay garantía, ¿no? En especial en este contexto donde la policía cada vez se habilitó más atribuciones para su quehacer represivo, punitivista. Sabemos los excesos que se cometen en relación a la violencia policial. En la charla pasada estaba esta prédica de no más adolescentes en las comisarías, que lo dice la norma, pero las normas son ideales. O sea, desde adentro del sistema judicial uno se entera, a veces un chico que es aprendido, lo cual está habilitado por el Código Penal, es aprendido, pasa horas en la comisaría y todavía no se comunica ni al sistema judicial, ni tampoco es trasladado de inmediato a Roca o al CAD, o puesto en escena, digamos, blanqueada esta detención. Entonces esas horas que pasan en los excesos policiales son de público conocimiento. Bueno, acá los profesionales que están dentro del instituto, el lugar de alojamiento, saben cómo llegan muchas veces los chicos. En ese sentido sí creo que el rol de las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales que ven desde adentro la cuestión del hostigamiento, de la persecución, pueden cumplir ese rol de tomar la posta, de tomar la palabra, de ese rol de denunciantes, de cuestiones que vienen sucediendo y que lamentablemente cada vez son más estructurales, ¿no? Se nos fue la Sol de nuevo. Se nos fue un momentito, sí, pero por ahí aprovecho para leer esta otra consulta que nos pone Claudia en el chat para los tres panelistas. ¿Qué estrategias creen se pueden implementar para disputar lo socioeducativo, que no caiga en lo tutelar y a la vez para que no sea una cuestión de accesibilidad a determinadas ofertas institucionales como inscripción escolar, por ejemplo, o instancias de oralidad, pero que no cambia en lo concreto, en lo cotidiano, las condiciones de accesibilidad reales a derechos? Bueno, ¿qué opinión les merece esta atención o por dónde creen que van las pistas a tener en cuenta?
Sí, yo creo que, bueno, sí, por lo que estuve hablando y lo que dije, yo estoy hablando más de procesos y de construcción de identidades, que no es algo menor, si bien suena como muy distanciado de lo legal y de la terminología legal con la que se aborda el tema. eh, Me parece que no es menor hablar de posibilidades de continuar con trayectorias educativas, ¿sí?, en la institución, que no es menor que un adolescente tenga acceso a una biblioteca que está llena de libros y que tiene una excelente promotora de lectura. No son cuestiones menores y sí restituyen derechos en la cotidianidad de los chicos. También se trabaja con pasantes. Te doy un ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, el profesorado, la EVA el año pasado, estudiantes hicieron sus prácticas en el instituto y se trabajó interdisciplinariamente con artes plásticas y con el taller que coordina Nancy Cordero en el Instituto Roca. Es un enriquecimiento para todas las personas que están en esas instancias de talleres. Eh, no se está haciendo una producción material. Al principio como que el pasante, el practicante de la EVA quería como hacerlos hacer lámparas porque después ellos tengan para vender las lámparas. Y ha sido todo un ida y vuelta, un proceso, un tiempo de charla entre los chicos, la tallerista, los practicantes, todo. Y se ha terminado trabajando maravillosamente. Los chicos han participado de muestras, ¿sí?, plásticas a partir de escrituras que ellos habían hecho. Entonces, por supuesto que hay restitución de derechos, hay una visibilización, hay un colocar a los chicos en otros lugares protagónicos muchas veces, ¿sí?, sobre algo que ellos escribieron. Entonces considero que sí es valioso. Ojalá se pudiera hacer muchísimo más, pero como comentaban también, y la misma situación de pandemia, no se puede ir. Nancy está también transmitiendo para los chicos, no los puede estar acompañando, pero son procesos muy importantes y que los rastreo en mi experiencia docente también. Entonces, creo que puede parecer como chiquito, puede parecer como poquito, por eso yo explicaba mucho y reiteraba mucho desde mi área la importancia del lenguaje, de la lectura y de la escritura. Es un gran impacto en el ser de los chicos, en su identidad, o sea, no es una cuestión menor. Pero bueno, por ahí el arte o entender lo socioeducativo no como medida socioeducativa para reponer una falta, sino lo socioeducativo como proyecto cultural, como proyecto de edición, como proyecto audiovisual, es mucho más poderoso y sí puede lograr un impacto mucho mayor en los chicos y en la sociedad también, porque los ve desde otro lugar. Ese es uno de los grandes beneficios del trabajo por proyectos, porque cuando vos mostrás el producto final, nosotros hasta el 2018 hicimos muestras finales, hacemos muestras finales anuales de los talleres de arte, y bueno, van también los estudiantes, se pide permiso, asisten, leen sus poemas, se proyectan cortos, publicaciones. Es más, puedo compartirles después, las tenemos en Drive, las publicaciones, y tratamos que circule, que circule, que circule, porque eso es lo que necesitan, visibilizar sus procesos, visibilizarse como autores, como poetas, como narradores, como artistas, ¿sí? Entonces, si bien por ahí es más complejo mantener la trayectoria educativa, porque bueno, no están un año lectivo, a veces están un mes, a veces están menos tiempo, pero que no se corte esa trayectoria, que se siga estudiando y luego se retome, se hace el vínculo con la institución para que pueda continuar. Lo socioeducativo en ese escenario adquiere como mucha potencia, porque trabajan todos, no solo los que tienen la primaria, los que saben leer, los que saben escribir, se trabaja con escrituras colectivas, con lecturas mediadas. Entonces, de los espacios de proyectos socioeducativos participan todos, sepan o no sepan, estén haciendo un primer año, como si no están escolarizados o tienen una trayectoria muy cortita en la escuela primaria. Entonces,
también ahí está mi responsabilidad en la formación de los talleristas para que puedan conocer todas estas instancias didácticas para trabajar con todos a la vez. Esa es otra cuestión que el proyecto también te posibilita, que todos participen. No importa el conocimiento, el nivel de alfabetización que tengan, ¿sí? Entonces, así como lo socioeducativo se tomó en el sistema educativo en general, con los CAI, los CAG, como promotores, digamos, como apoyo, no como promotores, sino como un apoyo para sostener la trayectoria escolar de los niños y los jóvenes en las escuelas primarias y secundarias, lo socioeducativo dentro de la modalidad también tiene esta función. Y que, así como en el sistema educativo común logra el reingreso de muchos chicos a la escuela, al sistema, yo creo que lo socioeducativo en la modalidad también tiene esta fuerza de sostener la escolaridad desde otro lugar. Sí, yo, en consonancia a la cuestión que planteaba Claudia, sí me pregunto, creo que es súper valioso el trabajo que se hace desde educación en contextos de encierro. Realmente he sido testigo del carácter emancipador que puede tener la educación, de cómo se recuperan intereses, se valoran talentos, eso está muy bueno. Pero no olvidemos que muchos chicos que ingresan al sistema penal no son alojados en contextos de encierro. De hecho, la privación de libertad es una medida excepcional. No deberían ser todos alojados, ni lo son, generalmente no lo son. Y muchos chicos circulan y la persecución penal continúa, o el proceso penal por el que atraviesan, y circulan en sus barrios con ciertos estigmas y con la inaccesibilidad a un montón de estos derechos, como todo lo que refiere a lo socioeducativo, a la educación, a la salud, a la protección integral, ¿sí? Y es ahí donde sí creo que hay que diseñar nuevas estrategias. Estos chicos que están afuera y que no necesariamente van a transitar adentro de un instituto cerrado, ¿sí? No tengo la respuesta, creo que sí hay que dejarlo planteado y buscarle la vuelta, ¿no? ¿Es el cierre ya, Florencia? Ah, bien. Bueno, no voy a extenderme más. Simplemente volviendo a la cuestión de no sé si la pregunta de que hizo Claudia cuando se refiere a instancias, oralidad, tiene que ver con la cuestión de este denominado paradigma, digamos, central que se modifica ahora en Tucumán, que es la cuestión de que la investigación penal, digamos, transite sus diferentes etapas a través de la oralidad y no del procedimiento escrito, ¿sí? Sí quiero decir, retomando, digamos, esta perspectiva analítica de que nuevamente evitar bendecir la oralidad per se, ¿sí? Por sí misma. La oralidad y la agilización de los procesos judiciales penales también pueden significar el incremento de la tasa de prisionalización de adolescentes. De hecho, ha significado en muchos casos que los procesos se resuelvan más rápido y se resuelvan de modo oral y no tengan que transitar por todo lo burocrático de lo escrito, no significa que por eso se va a reducir la conflictividad penal juvenil, ni que se van a generar buenas prácticas, digamos, apelando al mecanismo, digamos, de la oralidad como forma de relacionamiento, digamos, o de tramitación de un proceso judicial. Esa es una cuestión. Y la otra, vinculada a lo anterior, que la quería cerrar, digamos, en la cuestión de las organizaciones y las organizaciones, pensemos las organizaciones en los procesos judiciales, es, bueno, dar cuenta de cómo cuando ese predominio, digamos, del abordaje jurídico se flexibiliza, se adecúa a parámetros no establecidos, digamos, dentro de lo ortodoxo, ¿sí? De una audiencia judicial en donde solo pueden hablar determinadas partes, cuando se, digamos, deja lugar el abordaje del delito y se empieza a pensar en el abordaje del conflicto, es posible que otros actores, como por ejemplo las organizaciones, tengan, y creo que me parece lo más valioso, mucho para decir en relación a la trayectoria o a la situación personal de un adolescente que está siendo en un escenario barrial constantemente, bueno, hostigado por el accionar policial, constantemente atravesando experiencias de encierro, que tiene, digamos,
un montón o varios procesos penales encima, etc. Entonces, bueno, simplemente esto, ¿no? Mostrar a partir de este ejemplo, que es uno de los tantos, de cómo cuando se modera el predominio del derecho, como diría Bourdieu, sobre los procesos judiciales, es posible encontrar otro tipo de abordajes judiciales que se adecúen a un respeto más amplio de los derechos, digamos, de adolescentes. Muchas gracias. Bueno, en general, si quisieran compartir sus reflexiones finales o les hubiera quedado algo pendiente, por ahí nos estamos acercando a la instancia de cierre de este espacio. Si no, contarles que el próximo jueves a las 7 de la tarde también vamos a seguir en el marco de este ciclo de charlas, encontrándonos para pensar. En particular van a estar participando Claudia Cesaroni, familiares de víctimas de gatillo fácil de la provincia, y un poco la idea es poder problematizar o discutir a propósito de la violencia institucional en particular, ¿no? Así que aprovechar el encuentro de hoy para invitarles a esta próxima charla y agradecerles enormemente a los panelistas por su tiempo, por haberse copado y haberse sumado a este espacio, que celebramos desde la Mesa No a la Baja, ¿no? que hayan participado, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempito. Muchas gracias, sí, a quienes se sumaron por el Zoom, y también nos están siguiendo en vivo desde la nota, a quien también agradecemos, ¿no? por haber transmitido esta instancia de encuentro. Buenísimo. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Gracias por invitarnos. Hasta luego. Saludos. Hasta el próximo jueves. Chao. Nos vemos ahí.